Vasco, José de Mendiguren, hablando todos temas que tienen que ver con la actualidad, con la política, con la economía, y que hoy se va a conocer este tremendo índice de inflación de marzo. Hola Vasco, Eduardo Román y César Morielli, te saludamos. ¿Cómo andan, Cerizo? Buen día. Buen Buen día, día. buen día. Bueno, la verdad que hoy está como muy cantado el final de esta situación. El tema es si, como dijo Guzmán el otro día en C5N, va a ser la inflación más alta del año, o si estamos a la baja, o si en abril nos agarramos la cabeza y puede ser peor, por ejemplo, ¿no? Bueno, yo primero lo que tengo que ver con respecto a la inflación, si vamos a tener un índice muy malo, hoy se va a conocer, y yo creo que la posibilidad de que baje, y que baje en forma considerable, te voy a decir algo que parece muy común, pero es muy importante, depende de todos. Depende de todo, no depende de un secretario de Comercio, un ministro de Economía, no depende de... Sino, ¿por qué? ¿Y por qué digo esto? Porque acá hay un problema, primero histórico nuestro, correcto, ya estructural, pero después tú le sumás un tema mundial que todavía no hemos tomado verdadera conciencia internamente de lo que esto significa. Y después, para colmo, te cae la guerra que impacta justo en dos temas claves que son la canasta básica alimentaria y las tarifas. La verdad que hay un tema muy especial, por eso que hay que darle a esta inflación un tratamiento especial. A ver si te puedo explicar tres cosas. Sí, cómo no. Primero, ¿qué recibe este gobierno? Bueno, digamos que la oposición no fue especialista precisamente en bajar la inflación. 54% dejaron de inflación, sin guerra y sin pandemia. Muy bien, arrancaste de ahí. Interesante título El ese. primer año que hiciste, bajaste la inflación al 37%. Y después te agarra la bomba atómica esta de la pandemia, donde todos los gobiernos desarrollados del mundo, los que le gusta a Milei, a Esper, a López Murphy, emitieron hasta lo que no tenían para no dejar caer el nivel de actividad. ¿Y qué pasó? Fíjate, Estados Unidos más que duplicó su inflación, casi va a ir por 5 dentro de poco, empezó con 1,6 y está en 8,5. La Unión Europea, Alemania casi la triplica, Brasil la cuadruplica, es un tema grave mundial. Sí. Pero que los países decidieron ahora enfrentar este problema, pero no de haber dejado caer su economía. Estados Unidos, ¿no? Entonces yo te digo, hoy nosotros tenemos 3 puntos más de inflación, es probable, pero tenemos 40.000 pymes vivas que han permitido que hayamos crecido el año pasado el 10,7. Una cosa y la otra están muy relacionadas. Y ahora nos cae, como te dije recién, la guerra donde nos lleva a tener que desacoplar o hacer algo, porque vos no podés tener sueldos argentinos y pagar el pan como los franceses, ¿correcto? En Chile no se come el cobre. Cuando el cobre sube ahora por la guerra, festejan todos, pero no es nuestro caso. Por eso que digo que no es fácil de abordar este tema y no es un tema común lo que nos está pasando en esta inflación. Entonces, debe haber un acuerdo. Yo cuando veo a la oposición, Sí. que primero me prendió fuego la casa, después se fue, se escapó, se puso en la vereda de enfrente y ahora, en vez de alcanzar un balde, de ayudar a buscar soluciones, se cierra la manguera. Sí. Sí, sí. Aparte, Entonces, ¿qué es lo que qué es lo que nos podría hacer pensar que la solución la tienen ellos, ¿no? bueno, demostraron que vinieron y nos contaron que la inflación se bajaba de taquito, ¿te acordás? Sí. Decía Macri, Eso el dijo único país Macri. del mundo, el único país del mundo que tiene esta inflación es la Argentina. ¿Cómo no la vamos a bajar? Nos dejó récord de inflación desde la hiper, por Ahora, favor. Vasco, más allá de estas explicaciones que son Sí. interesantes y que se entienden,
La Bueno, gente que no le alcanza el salario, ahora, bueno, ahora va. es como decirlo, Vasco, ya no me lo expliques más, ya lo sé. Entonces, No, no, ¿qué no sé si hacemos? lo saben, ¿eh? No, digo, pero ¿qué Porque hacemos? ahí está. Se puede hacer un acuerdo, los empresarios realmente tienen ganas, es un problema político porque el uno y la 2 se pelean de una manera donde ya encima tenemos un problema político serio. Bueno, por eso mismo te hice esta introducción. Sí. Porque si no parecería una inflación más, ¿comprendés? Ujú. Entonces, como no es una inflación más, y acá nadie Sí. puede tirar la primera Cambiaste el piedra, acento. requiere sentarse a buscar los acuerdos. ¿Quiénes son los que tienen que acordar? La política, el empresariado. No nos olvidemos que yo soy textil, soy un industrial, y yo hace 2 años y el año pasado acudí al rescate más grande que tenga memoria del sector público a las pymes. Nos dieron moratoria, nos bajaron las tarifas. Entonces hoy, ¿tenemos que hacer un esfuerzo o no? Los formadores de precios, esto de decir, yo no soy el gran bonete. Tenemos que darnos cuenta, por eso insisto en entender esta inflación, que nadie puede dejar de colaborar. Y los únicos que no pueden colaborar hoy son los trabajadores, porque ya colaboraron hace 4 años perdiendo poder adquisitivo. Ujú. ¿Lo tenemos claro o no? Sí, Entonces, si tenemos claro esto, esa mesa que yo vi el otro día, muy voluntarista, ¿viste? De empresarios que van a ver qué hacen, del gobierno que trata de buscar paliativos, los acuerdos de precios, tengamos claro, todos sabemos que no arregla nada, pero sí contribuye en un momento de crisis a bajar las expectativas inflacionarias. La inflación tiene mucho de estructural, digamos, y mucho de expectativas. Hay algunos que hablan 50 y 50. Sí. Entonces, estos acuerdos que hay que cumplirlos tienen por objeto bajar la inflación, la expectativa, Sí. que uno no proyecte la inflación pasada para el futuro, porque si no le echas nafta al incendio, ¿comprendés? Sí, sí, sí. Ahora, analizando como usted de tantos años la realidad económica argentina, acá hay alguna cuestión que se dio con la hiper de Alfonsín, se dio después en el 2001 y en distintas etapas, que es... ¿Se cortó? se nos cortó justo Bueno, ahí, ahora lo buscamos. veníamos bien. Sí, sí, ahora lo buscamos de Hay que vuelta. retomar rápido la conversación, ¿sí? Porque se nos cortó. La hiper, ¿hablabas de la hiper de Alfonsín? Quería decir, no, respecto a los formadores de precios, Sí. ¿no? Y... Ujú. Por eso cuando él habla de acuerdos, habla un poco de acuerdos macro, excediendo solamente una política de precios máximos, precios cuidados. Lo que digo es, está claro que está muy concentrado el tema de los alimentos en sectores oligopólicos, Sí, y entonces quería poquitos. preguntarle a ver qué él piensa sobre eso, ¿no? Ujú. Y qué es lo que en definitiva hay, porque cuando se habló de la guerra, y la guerra se habían tirado 2 bombas, estaban todos remarcando ya, Sí, 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 obviamente. ¿eh? Todo- Esto fue apuradísimo. y si no saben si se va Guzmán o no, entonces empiezan a remarcar, porque si por ahí viene otro ministro que sea más intervencionista, entonces hay que remarcar. Kichilov está hablando otra vez, en un rato vamos a escuchar lo que dice hoy en Varela, no lo que dijo ayer, porque esto es más actual, donde habla de la guerra y también dice que la provincia no maneja la macroeconomía, como tirando la Claro. pelota al costado, Al cosa otro que también es verdad. que es cierto, sí, También en es algún verdad, punto. los gobernadores no pueden manejar la cuestión de la macro, se define en relación al acuerdo con el fondo y se define con lo que es la política que dicta la Casa Rosada, Ujú. fallida o no. Sí, 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 Así tal cual. que de eso se trata. Retomamos el diálogo con de Mendiguren. Ahí está, sí. Sí, Sí, ¿cómo están? Sí, se cortó justo de golpe. Era una reflexión respecto de que vos y yo y tanta gente con tantos años viene observando la economía argentina respecto de los formadores de precios y los sectores concentrados oligopólicos que son los que determinan cuánto vale el alimento. Digo, estructuralmente dar una batalla desde la debilidad es complicado. Entonces, en algún momento ustedes con Duhalde en el 2002 los sentaron a todos a la mesa y pudieron arrancar cierto acuerdo porque veníamos de el país incendiado.
¿Cómo se haría? Porque yo no digo que estemos en el 2001, pero estamos en una situación complicada donde no se le encuentra la punta al tema, ¿no? A ver, mira, exacto, vos dijiste algo. Yo acabo de escribir un libro, ¿no?, que tiene que ver a los 20 años, ¿no?, de aquella crisis. También no es comparable, pero sí hay cosas comparables. Por eso yo te dije que hice esa introducción tan larga para tratar de ubicar esta inflación. Sí. En aquel momento eso fue posible porque ante la magnitud del problema, el peronismo y el radicalismo pasaron por arriba de sus diferencias históricas Totalmente. y decidieron salir juntos. ¿Comprendés? Sí, cosa Antes, que ahora no pasa. El ministerio, bueno, ese es el problema. Por eso yo hablo de la necesidad de un acuerdo ante un problema como la inflación. Ahí tiene que haber un acuerdo. Pero ahí la política con mayúscula es la que tiene que actuar. Eso habla de la grandeza de Alfonsín y de Duhalde, y hay que recordar que había ministros radicales en el gabinete de Duhalde. Pero yo fui el primer ministro de la producción y los dos, Alfonsín y Duhalde, yo era presidente de la UIA, mira qué diferencia, y me ofrecen el Ministerio de la Producción, plantean una alianza con la producción y todas las medidas que se tomaban tenían como prioridad el arranque de la producción. Ahora, asumiendo una devaluación como en ese momento se asume, porque estalla todo, con la idea de que hay que volver a privilegiar lo nacional y que la convertibilidad era una ficción, ¿no era más fácil eso que ahora? ¿O ahora habría que devaluar más todavía? Sería una locura, porque no se explota todo. Fíjate, los precios, si vos mirás el índice promedio de tipo de cambio real, no estamos mal, ¿eh? No, el problema fue la brecha, que la brecha te la da la falta de estabilidad, la falta de confianza de la gente. Nosotros cuando arrancamos también teníamos un ataque de la prensa feroz, yo lo cuento en mi libro, y el dólar se fue a 4 pesos. En la medida que empezamos a trabajar, estabilizamos la variable, volvió a 2.90. Mirá. Y la inflación, escuchame, del año 2002, con la explosión de la convertibilidad, fue del 39%. Qué bárbaro. Porque funcionaron los acuerdos. Bien. Bueno, es un dato clave para lo que está pasando ahora. Por eso yo te gasté tanto tiempo, disculpame. No, por favor. No, pero contar los antecedentes. Si acá creemos que es una inflación más y que la vas a bajar aumentando y que la vas a... ¿Hola? Pero... No sé dónde está, porque digo que se escucha demasiado bien para que se caiga así la comunicación. Bueno, vamos a hacer un último intento, si no... está bien lo que la nota ya está bien planteada con... Está bien lo que plantea el Vasco, pero ahí pretender que la oposición te ayude a generar un clima de estabilidad político para resolver temas económicos, estás perdido, eso no va a suceder. Bueno, pero es interesante ver el problema que hubo ahí, la cuestión de más fondo, allá de claramente. que un sector del radicalismo asumía el fracaso de la Rúa para acompañar a la Asamblea Legislativa. Pero también era un gobierno que salió del Parlamento. Sí, era ¿Entiende? Distinto, venía de otro ámbito. Sí, era distinto porque Duhalde fue electo por el Parlamento, pero a ver, y no por la gente. Está bueno igual lo que plantea el Vasco, porque me parece que es como la cuestión neurálgica del gran problema que tenemos hace 10 años en Argentina, que tiene que ver con eso, con que un sector apuesta a todo mal para llegar al poder, y después cuando el que se va del poder apuesta a todo mal al que llegó para volver. Ahora esta oposición no es el alfonsinismo, No, y este gobierno tampoco es lo que era la otra cosa, sectores de este gobierno, pero es parte de ese gran problema que tenemos. Vasco, Sí, ¿cómo está? la tercera es la vencida. Si te parece, ya redondeamos terminamos con un último Te concepto, redondeo, porque igual te la nota redondeo. está juzgada, o sea, está muy buena. Yo creo que tiene que haber un acuerdo, no por una cuestión técnica, sino de supervivencia. Ajá. Lo que no se puede vivir hoy es que vos, por ejemplo, que aumenta el trigo al doble, ¿correcto? Sí. Tu alternativa no es mucho, o desacoplar los precios o el pan se va a 2.000 pesos. Por ejemplo, te estoy exagerando, ¿no? Sí. Claro. Oposición, en vez de sentarse a buscar la fórmula, no desacoplé. Bueno, está bien, no desacoplo. No, pero no quiero el pan a 1.000 pesos. Hermano, no se pueden las dos cosas. ¿Comprendés? Aumenta el millón de BTU de $8 a $40.
Bueno, che, tenemos que subsidiar. No, subsidio no. Bueno, entonces triplicamos las tarifas. No, las tarifas no. Esto es la locura que vos ves hoy. ¿Comprendés? Sí, sí. Entonces, por eso digo, si te vas a sentar a enloquecer más a la gente que está desesperada con los precios, los alimentos, en vez de contribuir a este fenómeno internacional, nadie podía soñar que el millón de BTU de 8 se fuera a 40. Nadie podía pensar que los cereales aumentaran al doble. Bueno, ante eso, tenemos que buscar los acuerdos. Perfecto. ¿Entendés? Quedó dicho Era ahí. el decomiso del trigo, pero tenemos que estar juntos. Y los empresarios, les hablo a mis amigos, mis colegas y a mí mismo, Sí. hermano, todavía me están manteniendo las tarifas del año pasado. La tasa de interés me la demoliste, estábamos a menos de la mitad de lo que estaba. Hay créditos a la producción, hay créditos subsidiados. Sí. Nos protegiste el mercado, ¿no es cierto?, para que no nos invadieran deslealmente la producción del exterior. Bueno, hay que hacer un aporte fuerte también, ¿no te parece? Eso sí, eso es clave lo que dice el Pero Vasco. pareciera que no se está dando. Vasco, gracias por esta entrevista, ¿eh? Un abrazo, hasta luego. Muy bien. José de Mendiguren, ex ministro de la Producción del presidente Duhalde, del expresidente Duhalde, en Estuvo ese bueno momento. lo último que dijo, ¿eh? Y a los empresarios, viejo. Sí, porque aparte estamos metiéndonos como en un camino donde Argentina ya es medio un mercado